Hay noticias que duran unas horas, y hay noticias que cambian para siempre la manera en que el público mira a una persona. En el caso de Flavio Cobolli, la supuesta revelación de que está a punto de convertirse en padre pertenece, precisamente, a esa segunda categoría. Lo verdaderamente llamativo no sería solamente la llegada de un hijo. Lo que convierte esta historia en un fenómeno mediático es el contraste entre dos mundos que normalmente aparecen separados: el del tenista competitivo, obsesionado con los resultados, y el del hombre que descubre que por encima de cualquier marcador existe una responsabilidad y un vínculo emocional mucho más profundos. Cuando una victoria deja de ser el centro de la noticia. En el deporte profesional, una victoria importante suele tener un guión perfectamente reconocible. Hay estadísticas, declaraciones, fotografías, felicitaciones y análisis sobre el siguiente rival. Pero cuando una noticia personal aparece junto a ese escenario, la narrativa cambia por completo. La atención deja de concentrarse exclusivamente en el rendimiento deportivo y comienza a dirigirse hacia la persona que existe detrás del atleta. Ese es precisamente el elemento que hace potencialmente tan poderosa la historia de Cobolli. El público ya conoce al deportista, el joven que compite bajo presión, que necesita controlar sus emociones y que debe aceptar que cada torneo puede convertir una jornada brillante en un día de profunda frustración. Pero la noticia de una futura paternidad introduce una pregunta diferente. ¿Quién es Flavio Cobolli cuando abandona la pista? Ahí comienza el verdadero impacto mediático. Porque convertirse en padre no es simplemente una noticia familiar. Para una figura pública, también puede representar una transformación de identidad. La reacción emocional del público. La reacción de la audiencia ante este tipo de noticias suele dividirse entre la sorpresa, la ternura y la curiosidad. Una parte del público puede interpretar la noticia como una imagen de madurez. El deportista deja de ser visto únicamente como una promesa o como un competidor y comienza a aparecer como un hombre que está entrando en una nueva etapa de su vida. Otros espectadores, en cambio, sienten curiosidad por conocer a la pareja, saber cómo afrontarán esta nueva responsabilidad y descubrir cuánto cambiará la vida cotidiana del tenista. Existe un tercer grupo, quienes observan la noticia desde la perspectiva deportiva. Para ellos surge una pregunta inevitable. ¿La paternidad afectará a su carrera? Aquí aparece uno de los aspectos psicológicos más interesantes. Durante años, los deportistas de élite han aprendido a convertir la presión en combustible. Ganar significa avanzar. Perder significa corregir. El ranking, los títulos y los grandes escenarios proporcionan objetivos concretos. La llegada de un hijo introduce un objetivo completamente diferente. No se puede medir con puntos. No aparece en una clasificación. Sobre todo, no depende de ganar. De la obsesión por ganar a la necesidad de tener un lugar al que regresar. La idea de que la familia puede convertirse en un refugio emocional resulta especialmente poderosa en la narrativa de un deportista. Una carrera profesional está llena de incertidumbre. Hay viajes constantes, hoteles, entrenamientos, derrotas inesperadas y una exposición pública que puede aumentar precisamente cuando las cosas no salen bien. En ese contexto, tener una persona esperando al otro lado puede cambiar la percepción del éxito. Una victoria puede proporcionar satisfacción durante unas horas. Una derrota puede provocar frustración durante días. Pero una familia puede convertirse en una estructura emocional que permanece independientemente del resultado. Eso explica por qué una noticia aparentemente privada puede generar tanta empatía. El público no está observando solamente a un jugador que anuncia una futura paternidad. Está viendo a un deportista enfrentarse a una transformación que millones de personas conocen en sus propias vidas. El momento en que el éxito profesional deja de ser la única medida de realización personal. El papel de la pareja, una presencia que el público casi nunca ve. Hay otro elemento particularmente relevante desde el punto de vista mediático, la figura de la pareja.
En la narrativa deportiva, el protagonista suele ser siempre quien aparece en la pista. Las cámaras muestran sus partidos, sus celebraciones y sus derrotas. Pero detrás de esa imagen existe una realidad mucho menos visible. Viajes, ausencias, entrenamientos, cambios constantes de horarios, presión psicológica, momentos de frustración. Una pareja que acompaña a un deportista no vive necesariamente el espectáculo desde el centro de la escena. Muchas veces lo hace desde una posición mucho más silenciosa. Precisamente por eso, cuando aparece una noticia relacionada con la futura llegada de un hijo, el público comienza a reconstruir mentalmente esa parte desconocida de la vida del atleta. Ahí surge una narrativa muy poderosa. El campeón que necesita también un hogar. Es una imagen que humaniza, pero también exige cautela, porque existe una diferencia entre mostrar una dimensión humana de una persona pública y convertir su intimidad en un producto de consumo. Ni el peligro de la sobreexposición. La noticia de una futura paternidad puede generar una enorme simpatía, pero también puede convertirse rápidamente en una fuente de especulación. ¿Quién es la pareja? ¿Cuándo nacerá el bebé? ¿Cómo cambiará su calendario? ¿Habrá nuevas fotografías? ¿Afectará la maternidad o la paternidad a sus decisiones profesionales? Las redes sociales tienen una característica fundamental. Convierten cualquier detalle personal en material para nuevas interpretaciones. Una fotografía puede generar miles de comentarios. Una frase puede transformarse en titular. Una celebración familiar puede terminar siendo analizada como si fuera una declaración oficial sobre la carrera deportiva. Por eso, la forma en que Coboli gestione esta nueva etapa será tan importante como la propia noticia. Si decide proteger determinados aspectos de su vida privada, esa decisión también comunicará algo. Probablemente será una de las mejores maneras de mantener el equilibrio entre cercanía y privacidad. ¿Puede la paternidad cambiar la imagen de Coboli? Desde el punto de vista de la comunicación, sí, pero no necesariamente en sentido negativo. De hecho, puede producir un efecto paradójico. Un atleta que antes era percibido principalmente desde la competición puede comenzar a generar una conexión emocional más amplia. La audiencia deja de preguntarse solamente cuánto puede ganar. Empieza a interesarse también por qué tipo de persona quiere ser. Ese cambio puede fortalecer su imagen pública. Sin embargo, existe un riesgo, que el personaje familiar termine eclipsando al deportista. Coboli tendrá que evitar que cada resultado sea interpretado exclusivamente a través de su nueva condición de padre. Una derrota no debería convertirse automáticamente en la presión de la paternidad. Una victoria tampoco debería atribuirse simplemente a la motivación de su futuro hijo. La realidad es mucho más compleja. Un deportista sigue siendo un profesional con preparación física, estrategia, equipo técnico y objetivos competitivos. La familia puede aportar estabilidad emocional, pero no sustituye el trabajo necesario para triunfar. El verdadero cambio puede ser psicológico. Quizá la transformación más importante no sea visible para las cámaras. Puede producirse en la manera en que Coboli interpreta el fracaso. Antes, una derrota podía sentirse como una amenaza contra su carrera, su posición o sus expectativas. Después, podría existir una perspectiva diferente. El partido sigue siendo importante. El torneo sigue siendo importante. Pero ya no representa todo. Y esa distancia psicológica puede ser, paradójicamente, una ventaja competitiva. Cuando un deportista comprende que su identidad no depende completamente del resultado, puede gestionar mejor la presión. No significa que deje de querer ganar. Significa que aprende que perder no significa perderlo todo. El futuro. La prueba más importante será mantener el equilibrio. Aquí se encuentra el verdadero punto de inflexión. La futura paternidad puede convertirse en una de las historias más positivas asociadas a la imagen de Coboli. Puede hacerlo parecer más cercano, más maduro y más humano. Pero el verdadero impacto dependerá de lo que ocurra después. Habrá que comprobar cómo administra los viajes, los entrenamientos y el tiempo familiar.
¿Cómo responde cuando lleguen las derrotas? ¿Cómo protege a su familia de una exposición excesiva? Y, sobre todo, ¿cómo consigue construir una carrera deportiva sin sacrificar completamente la vida personal? Porque el público suele enamorarse de las historias de transformación. Pero también puede ser implacable cuando descubre que la realidad no coincide con el relato idealizado. Por eso, más que una simple noticia sentimental, este episodio puede convertirse en una prueba de madurez. La carrera de Flavio Cobolli seguirá midiéndose con victorias, derrotas, rankings y grandes torneos. Pero si esta nueva etapa se confirma y se desarrolla como se plantea en la historia, habrá otra dimensión que empezará a acompañar cada uno de esos resultados, la del hombre que ya no juega únicamente por sí mismo. Y quizá esa sea la paradoja más interesante de todas. Convertirse en padre no significa necesariamente tener más presión. A veces significa descubrir que existe algo fuera del deporte que puede hacer que una derrota duela menos y que una victoria tenga un significado mucho mayor. El verdadero desafío para Cobolli, por tanto, no será demostrar que puede seguir ganando después de convertirse en padre. Será demostrar que puede alcanzar el equilibrio entre dos identidades, la del atleta que quiere llegar cada vez más lejos y la del hombre que, al final de cada jornada, necesita regresar a casa. Si consigue hacerlo, esta historia podría terminar siendo mucho más importante que cualquier celebración posterior a un partido. Porque algunos triunfos aparecen en el marcador, otros cambian la vida. Convertirse en padre podría ser, para Flavio Cobolli, el comienzo de la etapa en la que tendrá que aprender que la victoria más difícil no siempre consiste en ganar una competición. A veces consiste simplemente en estar presente. Hay momentos en los que una victoria deja de pertenecer únicamente al deporte. El marcador sigue ahí, las estadísticas también, pero la conversación pública cambia de dirección. Y eso es precisamente lo que ocurre alrededor de Flavio Cobolli, cuando una actuación sorprendente en el US Open comienza a mezclarse con una supuesta revelación íntima, la posibilidad de convertirse en padre. La fuerza mediática de esta historia no está solamente en el embarazo, está en el contraste. Por un lado, Cobolli aparece como el joven tenista que acaba de protagonizar una de las escenas más llamativas del torneo junto a Belinda Bencic. Al otro lado, aparece un hombre cuya vida podría estar entrando en una etapa completamente diferente. Cuando esas dos imágenes chocan, nace una narrativa mucho más poderosa que cualquier resultado deportivo. Ni el golpe mediático de derrotar a dos gigantes. La victoria de Cobolli y Bencic frente a Carlos Alcaraz y Serena Williams tiene todos los ingredientes de una historia destinada a llamar la atención. No se trata simplemente de ganar un partido de dobles mixtos, se trata de hacerlo frente a dos nombres capaces de dominar por sí solos cualquier conversación deportiva. Alcaraz representa una de las grandes figuras de la nueva generación del tenis. Serena Williams, por su parte, pertenece a una categoría histórica que trasciende el propio deporte. Por eso, cuando Cobolli sale victorioso de una pista compartida con dos superestrellas, su exposición pública aumenta de inmediato. Pero aquí aparece el elemento inesperado. El público que inicialmente quería hablar del partido puede terminar hablando de su vida personal. Ese desplazamiento es fundamental para entender cómo funciona la comunicación alrededor de los deportistas famosos. Una gran victoria crea visibilidad. Una historia íntima puede convertir esa visibilidad en conexión emocional. Del héroe deportivo al hombre detrás de la raqueta. Hasta ese momento, la imagen pública de Cobolli está construida principalmente alrededor de la competición, intensidad, resultados, presión y ambición. Pero la posibilidad de convertirse en padre introduce una dimensión completamente distinta. De repente, la pregunta ya no es solamente cuánto puede crecer como tenista. La pregunta pasa a ser quién quiere ser fuera de la pista. Ese cambio psicológico tiene un enorme potencial mediático, porque permite al público identificarse con él desde otro lugar.
El espectador no necesita ser aficionado al tenis para comprender lo que significa prepararse para una nueva responsabilidad familiar. Ahí reside buena